Bueno, buenas tardes y bienvenidos al Colegio de Notarios de Andalucía. Esta es la sede de Sevilla, tenemos otra sede en Granada y en la sede de Sevilla pues estamos haciendo en la Academia Sevillana del Notariado una programación anual. Este acto se enmarca dentro de la programación de la Academia Sevillana del Notariado de 2022-2023. Bueno, lo primero, ¿qué es la Academia Sevillana de Notariado? Pues la Academia Sevillana es donde viene la gente joven, recién acabada la carrera, a preparar oposiciones a notarías. Entonces, aquí preparamos a los que quieren hacer notarías. Tenemos notarios que voluntariamente pues preparan a alumnos, o formamos grupos de 2 o 3 alumnos por cada notario, y se les proporcionan los temas y la ayuda para poder realizar la oposición. Esta es la tarea fundamental de la academia. Este es un servicio, digamos, que hace el Colegio Notarial y los distintos colegios notariales de España también para que, digamos, encauzar esa ganas, esa vocación de hacer notarías por parte de los que acaban la carrera. ¿Verdad? Entonces, esa es la principal y la otra es, pues, la formación. Entonces, en estas tareas de formación, en esta actividad de formación, tenemos conferencias y tenemos también seminarios. Las conferencias un poco más formales y los seminarios pues más encaminados a los notarios para cuestiones de la práctica habitual del despacho. Y hoy empezamos otro tipo de acto. No es una conferencia propiamente y no está dirigido, digamos, a notarios. Está dirigido a público en general, pero pensando mucho en los alumnos de Derecho y también en otros universitarios. Entonces, se trata de que sea una actividad más informal, no tan solemne. Hemos traído a una persona que no es nada solemne, creo yo. Bueno, entonces, ¿quién ha venido con nosotros? ¿Quién ha invitado? Pues es un compañero mío de curso de la Universidad de Navarra, eso es lo primero y más importante. Entonces, yo en mi despacho siempre, desde que aprobé la oposición, tengo una orla en el que aparece un montón de gente, chicos y chicas de 20 y tantos años, de 20, 21 años, con unas caras ilusionadas, con una toga que está roja y tal, y pues de vez en cuando pues me levanto de la silla y empiezo a mirarlos y tal. Y han pasado 42 años y esas fotos siguen ahí, siguen con la misma cara, los 20 y tantos años y tal. Pues a Esteban no nos veíamos desde entonces, ¿eh? Pero yo sí he seguido su trayectoria, porque Esteban es de un pueblo de 1000 y algo de habitantes en Navarra, Sesma. Ese pueblo en Andalucía sería, vamos, impensable. Mi primer pueblo tenía 3000 y pico habitantes, o sea, el doble. Pero Sesma, un pueblo muy pequeño, y de ahí sale una empresaria que a partir de los años 87-89 ve, es visionario y ve el futuro de las energías renovables. En aquella época se pone a ver molinos de viento por todas partes, como Don Quijote, pero a diferencia de Don Quijote, él convierte los molinos de viento en energía eólica. Y Navarra actualmente, la energía eólica es el 36% de la energía que se consume. Eso es gracias un poco a la empresa que él fundó, EH. Luego, después de un periplo por el tema y el triunfo en ese sector, dice, bueno, cambio de rumbo. De 2009, 2010, se va y funda, y otra vez, oteando el horizonte y el futuro, que nadie ve como los empresarios, dice, mira, inteligencia artificial. Y monta 2 empresas que ahora son punteras en ese sector. O sea, yo creo que lo fundamental que podemos aprender de Esteban, del que siempre nos sentimos muy orgullosos, todos sus compañeros y amigos, es el emprendimiento, o sea, la capacidad de visión de futuro, la capacidad de dejar una cosa y pasar a otra. Y sobre todo también la pasión y la ilusión que pone, que es que lo veréis hoy, cuando habla de lo que está haciendo. Porque aunque igual yo me pongo a hablar con él y no me entero ni a la cosa que me está diciendo, pues claro, está hablando del Wyatt de no sé qué, del Wyatt, o sea, ya. Pero él lo está diciendo con tanta pasión que bueno, que merece la pena escucharle. Entonces,
pues aprovecho para mandar un saludo, porque creo que algunos de nuestros compañeros de la Universidad de Navarra a lo mejor nos están escuchando. Y nada, quiero decir también de cara a los notarios que nos escuchan que el notariado ha sido, a pesar del estereotipo que tenemos un poco anclado en el pasado, ha sido, sin embargo, uno de los pioneros en las instituciones públicas en la digitalización y en las nuevas tecnologías. Entonces, ahora mismo tenemos un nivel superior a muchas de las administraciones públicas en esa materia. Y no hay que tener miedo al futuro ni al cambio. Entonces, sería un error pensar que los notarios tenemos o pensar que el futuro va a ser contrario a nuestra función. Nuestra función esencial del notario es dar seguridad a las relaciones jurídicas y dar seguridad a base de identificar a las personas que intervienen en el contrato, juzgar su capacidad, determinar que actúen libremente y no solo libremente, sino conscientemente, con una información adecuada de lo que están haciendo, y para eso el notario es asesor de los otorgantes. Esa función esencial para la libertad y para la justicia en las relaciones jurídicas no puede nunca venir, digamos, alterada por las novedades en nuevas tecnologías. Al revés, esas novedades van a permitir que desarrollemos nuestra función y demos un servicio más rápido y más eficaz a nuestros ciudadanos, que es para lo que estamos, ¿no? Por eso digo que pues, hay que ver con ilusión y con curiosidad también las novedades y los avances que nos propone Esteban, que nos va a llevar dentro de un rato al futuro no tan lejano de nuestras distintas profesiones. Bueno, buenas tardes y bienvenidos al Colegio de Notarios de Andalucía. Está la sede de Sevilla, tenemos otra sede en Granada, y en la sede de Sevilla pues estamos haciendo en la Academia Sevillana del Notariado una programación anual. Este acto se enmarca dentro de la programación de la Academia Sevillana del Notariado de 2022-2023. Bueno, lo primero, ¿qué es la Academia Sevillana del Notariado? Pues la Academia Sevillana es donde viene la gente joven, recién acabada la carrera, a preparar oposiciones a notarías. Entonces, aquí preparamos a los que quieren hacer notarías. Tenemos notarios que voluntariamente pues preparan a alumnos, o formamos grupos de 2 o 3 alumnos por cada notario, y se les proporcionan los temas y la ayuda para poder realizar la oposición. Esta es la tarea fundamental de la academia. Este es un servicio, digamos, que hace el Colegio Notarial y los distintos colegios notariales de España también, para que, digamos, encauzar esa vocación de hacer notarías por parte de los que acaban la carrera. Entonces, esa es la principal, y la otra es, pues, la formación. Entonces, en estas tareas de formación, en esta actividad de formación, tenemos conferencias y tenemos también seminarios. Las conferencias un poco más formales y los seminarios pues más encaminados a los notarios para cuestiones de la práctica habitual del despacho. Y hoy empezamos otro tipo de acto. No es una conferencia propiamente y no está dirigido, digamos, a notarios. Está dirigido al público en general, pero pensando mucho en los alumnos de Derecho y también en otros universitarios. Entonces, se trata de que es una actividad más informal, no tan solemne. Hemos traído a una persona que no es nada solemne, creo yo. Bueno, entonces, ¿quién ha venido con nosotros? ¿Quién ha invitado? Pues es un compañero mío de curso de la Universidad de Navarra, eso es lo primero y más importante. Entonces, yo en mi despacho siempre, desde que aprobé la oposición, tengo una orla en el que aparece un montón de gente, chicos y chicas de 20 y tantos años, de 20, 21 años, con unas caras ilusionadas, con una toga que está roja y tal, y pues de vez en cuando pues me levanto de la silla y empiezo a mirarlos y tal. Y han pasado 42 años y esas fotos siguen ahí.
siguen con la misma cara, los 20 y tantos años y tal. Pues a Esteban no nos veíamos desde entonces, ¿eh? Pero yo sí he seguido su trayectoria, porque Esteban es de un pueblo de 1000 y algo de habitantes en Navarra, Sesma. Ese pueblo en Andalucía sería, vamos, impensable. Mi primer pueblo tenía 3000 y pico habitantes, o sea, el doble. Pero Sesma, un pueblo muy pequeño, y de ahí sale un empresario que a partir de los años 87-89 ve, es visionario y ve el futuro de las energías renovables. En aquella época se pone a ver molinos de viento por todas partes, como Don Quijote, pero a diferencia de Don Quijote, él convierte los molinos de viento en energía eólica. Y Navarra actualmente, la energía eólica es el 36% de la energía que se consume. Eso es gracias un poco a la empresa que él fundó, EH. Luego, después de un periplo por el tema y el triunfo en ese sector, dice, bueno, cambio de rumbo. En 2009, 2010, se va y funda, y otra vez, oteando el horizonte y el futuro, que nadie ve como los empresarios, dice, mira, inteligencia artificial. Y monta 2 empresas que ahora son punteras en ese sector. O sea, yo creo que lo fundamental que podemos aprender de Esteban, del que siempre nos sentimos muy orgullosos, todos sus compañeros y amigos, es el emprendimiento, o sea, la capacidad de visión de futuro, la capacidad de dejar una cosa y pasar a otra. Y sobre todo también la pasión y la ilusión que pone, que es que lo veréis hoy, cuando habla de lo que está haciendo. Porque aunque igual yo me pongo a hablar con él y no me entero ni a la cosa que me está diciendo, pues claro, está hablando del Wyatt, de no sé qué, del Wyatt, o sea, ya. Pero él lo está diciendo con tanta pasión que bueno, que merece la pena escucharle. Entonces, pues aprovecho para mandar un saludo, porque creo que algunos de nuestros compañeros de, de la Universidad de Navarra a lo mejor nos están escuchando. Y pues nada, quiero decir también de cara a los notarios que nos escuchan, que el notariado ha sido, a pesar del estereotipo que tenemos un poco anclado en el pasado, ha sido, sin embargo, uno de los pioneros en las instituciones públicas en la digitalización y en las nuevas tecnologías. Entonces, ahora mismo tenemos un nivel superior a muchas de las administraciones públicas en esa materia. Y no hay que tener miedo al futuro ni al cambio. Entonces, sería un error pensar que los notarios tenemos o pensar que el futuro va a ser contrario a nuestra función. Nuestra función esencial del notario es dar seguridad a las relaciones jurídicas y dar seguridad a base de identificar a las personas que intervienen en el contrato, juzgar su capacidad, determinar que actúen libremente y no solo libremente, sino conscientemente, con una información adecuada de lo que están haciendo, y para eso el notario es asesor de los otorgantes. Esa función esencial para la libertad y para la justicia en las relaciones jurídicas no puede nunca venir, digamos, alterada por las novedades en nuevas tecnologías. Al revés, esas novedades van a permitir que desarrollemos nuestra función y demos un servicio más rápido y más eficaz a nuestros ciudadanos, que es para lo que estamos, ¿no? Por eso digo que pues, hay que ver con ilusión y con curiosidad también las novedades y los avances que nos propone Esteban, que nos va a llevar dentro de un rato al futuro no tan lejano de nuestras distintas profesiones jurídicas. Muchas gracias y te dejo. Oye, pues nada, pues muchas gracias, Pachi. Y la primera impresión que había tenido es que qué jovencísimos son los notarios sevillanos. Y ya luego, no, me han aclarado que no, que lo grueso era estudiantes, ¿eh? Y en la más de primero, ¿eh? Hay también alguno de cuarto. Bueno, pues vamos a ver un poco cómo hacemos este recorrido de esta conferencia, en la que yo intento prepararla para personas que no han oído hablar de la identidad digital, ¿vale? Que también sirva para personas que saben de identidad digital. Pero cada cosa que digo
tiene que tener un poquito la lógica o la construcción del inicio, desde el inicio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar ya. La primera reflexión que me gusta hacer es sobre lo que supone Internet en nuestras vidas, ¿no? Se habla de 3 evoluciones de la web. En la 1.0 era cuando eran las webs estáticas, había personas que creaban contenidos y había personas que consultábamos contenidos. Y ahí se quedó la primera fase de Internet, ¿no? En la segunda fase de Internet se empezó a crear contenidos también por parte de los consumidores. En la tercera fase de Internet, el creador de contenidos va a ser propietario de esos contenidos. Entonces, Internet se consolida como la mayor fuerza innovadora de la humanidad, ¿sí? Y hay una cosa que es muy importante caer en ella. O sea, hoy, 24 de noviembre, si ponemos a pensar dónde se ha generado la mayor riqueza del mundo hoy, en las últimas 24 horas, si estuviésemos hablando hace 500 años, diríamos que se ha extraído no sé cuánto oro de las minas. Si estuviésemos hablando hace 15 años, diríamos que en Wall Street se han negociado no sé cuántos miles de acciones o de bonos. Sin duda, donde más valor ha creado el ser humano en las últimas 24 horas ha sido desarrollando software. O sea, el software es la mayor fuente de creación de riqueza de la humanidad, lo va a seguir siendo en el futuro y además Internet es el gran mercado para darle cauce a ese software que crea la humanidad. Eso tiene, pues tiene distintas connotaciones, ¿no? Entonces, la primera pregunta que nosotros nos hacemos aquí en esta reflexión es, Internet, que es un grandísimo avance para la humanidad, se crea sin una capa de identidad transversal. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que vamos a hacer una cosa en Internet, se nos dice usuario y contraseña. Y en cada sitio en el que entramos en Internet, igual que vayamos a hacer una compra, igual que vayamos a hacer una gestión administrativa, de certificado digital o lo que sea, nos van a pedir unas reglas de acreditación exclusivamente para el siglo de Internet en el que operamos. En el mundo físico no es así. En el mundo físico tenemos una partida de nacimiento, tenemos un documento de identidad y ese documento de identidad lo usamos transversalmente en todo lo que necesitamos. ¿Cuál es la realidad de Internet hoy desde el punto de vista de la identidad? Aquí la estamos definiendo como insegura, incómoda, anticuada. Es decir, hemos tenido problemas para entrar en un dominio de Internet porque no hemos recordado una contraseña alguna vez. Hemos pasado minutos respondiendo a preguntas para acreditar nuestra identidad, para entrar en algún sitio. Hemos perdido una credencial y no hemos podido entrar a un sitio porque no teníamos la credencial. O sea, hemos hecho colas o estamos haciendo colas para acceder a un lugar físico. Me imagino que los SIS son generalizados, ¿no? Os habéis visto reflejados, más o menos, en las situaciones, ¿no? Vale. Fijaros datos que son relevantes. La suplantación de identidad constituye el 67% de los fraudes experimentados en la red. El 60% de los ataques que ponen en peligro de la privacidad y la seguridad afectan al uso de credenciales y contraseñas. El 33% de las empresas han sufrido pérdidas de más de 1 millón de euros en 2021 por ataques por ciberataques. Y el número de casos de fraude se duplicó del año 2020, hubo más del doble de casos de fraude que en el año 2019. Digo un poco por aseverar que efectivamente la realidad es incómoda e insegura. El password, es decir, el password, unos catedráticos de Derecho, entre los que está aquí José Alenta, que hicieron un estudio muy profundo, mano con nosotros, definieron el concepto de identidad presunta versus identidad real. Es decir, si tú usas una contraseña, presumimos que tú eres el titular, pero otra persona ha podido estar usando la contraseña por ti. Por tanto, solo la contraseña, la identidad de contraseña, solo da la presunción de que la está utilizando su verdadero titular. Realmente
Si tú usas también una credencial que está con tu nombre, tú se la puedes ceder a otra persona y esa persona pasa a utilizar la credencial por ti. Eso es identidad presunta. Entonces, la pregunta que nos hacemos aquí es, ¿esa identidad presunta de Internet, que es de contraseñas, creemos que es válida para aquellos supuestos en los que no debemos ser sustituidos? Por ejemplo, para votar. Si votásemos con contraseñas, ¿qué podría ocurrir con la manipulación de los resultados de las elecciones? Comprando contraseñas. Si damos una fe de vida, ¿creéis que alguien puede dar una fe de vida con una contraseña? Igual está muerto y alguien ha usado la contraseña de la persona que se la dio. Si vamos a cumplir con la legislación de blanqueo de capitales, soy un político y quiero hacer una operación en la que no se sepa que yo he cobrado un dinero y abro una cuenta con una contraseña de alguien. Si un menor quiere jugar en la red, si juega con una contraseña, puede generar una cuenta de juego con cualquiera, ¿no? Entonces, nos damos cuenta un poco de cuál es el problema de la identidad real versus la identidad presunta. Entonces, nos encontramos con que los móviles ya trabajan con biometría, ¿vale? O sea, de los que estáis aquí, activáis los móviles con la cara o activáis los móviles con la huella, muchos de vosotros, ¿de acuerdo? Pero este señor que está aquí acreditándose puede ser el titular del móvil o no. Es decir, cuando yo compro un móvil, el móvil me pide que acredite mi biometría, pero en ese momento se lo puedo ceder a otra persona, que puede hacer de testaferro mío con mi móvil. Es decir, no hay un procedimiento en el móvil para machear tu verdadera biometría con la persona que es titular de ese teléfono móvil, ¿vale? Entonces, la respuesta es, el móvil tampoco está resolviendo este problema, ¿no? Entonces, dices, ¿cuáles son algunos problemas que se derivan de la identidad presunta? En redes sociales, ¿qué pasa si un robot o otra persona que no es está haciendo una prescripción respecto de un sitio de Internet? ¿Qué pasa si alguien te está calumniando en la red y no está poniendo su identidad real detrás de esto? Ya sabéis que ahora mismo la polémica de Twitter es que Twitter dice que solo quiere tener usuarios reales, no quiere tener usuarios ficticios. Vivir en un mundo de identidad anónima es un peligro grave. Un hombre en Euskadi estafa más de 1 millón de euros en renta mínima garantizada al gobierno vasco utilizando 64 identidades falsas y cobrando una renta garantizada por cada una de esas 64 identidades, ¿vale? Y los problemas de seguridad física se conectan a veces con los problemas de seguridad informática. Es decir, personas que roban credenciales para acceder a sitios, etc. Y yo creo que en el fondo de esta reflexión es decir, a ver, lo que tenemos ahora en Internet es una identidad presunta, una identidad que yo llamo de consumidor. Cuando hablábamos de biometría y hablábamos de la verdadera identidad con empresas hace 4 o 5 años, nos decían, si a mí no me importa saber quién es, si a mí solo me importa que pague. Porque estaban hablando fundamentalmente de comercio electrónico. Pero claro, ahora en el mundo digital se ejercen derechos y obligaciones. Cada vez más. Y ya no como una opción, sino como un camino absolutamente generalizado. Entonces, para ejercer, ser titular de derechos y ser responsable de obligaciones, lo primero que hay que hacer es acreditar tu identidad. Tu identidad real, no tu identidad presunta. Entonces, la pregunta clave a la que voy a tratar de responder en esta intervención es, ¿podemos disponer de un sistema de acreditación de identidad que sea al menos tan fiable como el presencial? O sea, con el cristal delante, con nuestro móvil, con nuestro ordenador, podemos hacer un proceso de acreditación de nuestra identidad que nos permita ser quienes somos y hacer un trámite derivado de eso. Entonces, esa es la pregunta a la que yo quiero responder y para la que he preparado esa conferencia, ¿no? Bueno, pues todo el camino de lo que es hoy la tecnología digital de identidad y la tecnología biométrica nace en 2016
con una circular del Servicio de Blanqueo de Capitales del Banco de España, que fue simultánea con otra circular del Banco Central de Alemania, en la que les deja a los bancos abrir cuentas corrientes no presenciales si tienen una tecnología que permita garantizar quién es la persona que abre la cuenta corriente, al menos con una seguridad igual a la que se consigue en el mundo presencial. Y es BBVA el primer banco en España que empieza a hacer cuentas corrientes con una campaña publicitaria que algunos recordaréis que era hazte cliente con un selfie. De aquí, todo lo que os voy a contar a partir de ahora, nace porque los bancos querían hacer clientes digitales que no tuvieran que ir directamente a la oficina para hacerse clientes. Y de ahí es de donde nace toda la tecnología que os voy a explicar ahora, ¿no? Bueno, ahora vais a ver un vídeo. Esta chica de la izquierda está completando un proceso de acreditación digital. Algunos de los que estáis aquí ya lo habéis hecho. Es decir, ¿qué está haciendo ahora? Está escaneando su documento de identidad con el móvil. ¿Vale? Ahora se está sacando un selfie. ¿Para qué? Para machear su cara con la cara del documento. El selfie le está pidiendo que se mueva, que haga unos movimientos para acreditar que está viva. ¿Vale? ¿Habéis visto eso, no? ¿Alguien ha hecho algún proceso de estos? Que levante la mano. Pocos, ¿veis? Cuando lo pregunta esto dentro de un año, levantaréis la mano todos. Seguro. Digo, porque es por la generalización que están teniendo este tipo de procesos, ¿no? Entonces, realmente, bueno, y luego ya pues habéis visto también cómo estaba la persona entrando en una instalación acreditándose con su cara. Y luego, aquí, esta foto de aquí me parece súper relevante. Esto es un caso real, lo tenemos ahí un poquito difundido, o sea, difuminado, un poco también por protección. Esto es un caso que nos ocurrió en la oficina central de un gran banco español, el 8 de mayo de 2018, con una persona. Es decir, nosotros hacemos, con nuestro programa biométrico, ver si en una base de datos existe duplicidad de identidades. Es decir, la misma persona se ha presentado con documentos de identidad distintos. Bueno, pues en un banco español de primer nivel nos enseñan 2.000 identidades distintas de gana, con 2.000 cuentas corrientes distintas y 2.000 identidades distintas. Cuando las metemos en nuestro modelo, nos salen que 800 están duplicadas y que 1.200, solo hay 1.200 personas con 2.000 identidades. Y este señor que veis a la derecha tenía 16 identidades distintas en el mismo banco con 16 pasaportes falsos. Y los nombres, que no los veis aquí, eran Duncan, John, bueno, ahí están los 16 pasaportes falsos de ese señor que, como veis, no había cambiado ni su foto. Y había puesto exactamente la misma foto en todos los pasaportes y se había dirigido a sucursales distintas para abrir la cuenta corriente. Imaginaros las cosas tan bonitas que hacía detrás de esa práctica. Bueno, entonces, lo que quiero explicaros ahora es ese proceso que habéis visto tan sencillo, que es escaneo mi documento de identidad, me saco un selfie, acredito mi identidad, hago la gestión porque ya he acreditado la identidad, ¿vale? Bueno, pues ese proceso lleva detrás cientos de miles de horas de ingeniería, de desarrollo, para hacerlo con el rigor, con la calidad que en la que se hace, ¿no? Os repaso un poquito las medidas. Es decir, para validar el documento, el sistema está detectando si se están utilizando fotocopias o ataques con pantalla. Es decir, si en lugar de presentar un documento real, estás presentando algo que tienes en una pantalla. El sistema está analizando si hay reemplazo de foto, si hay modificación de datos o manipulación de los MRZ, que son las lógicas, esos numeritos con esas Vs que aparecen en los documentos de identidad o en los pasaportes. Si se está utilizando un material distinto del auténtico. Por ejemplo, ¿cómo hacemos esas cosas? Pues por explicaros muy rápido, tenemos una patente mundial en la que sacamos una foto con flash y sin flash. Y luego vemos que la reacción del material original es distinta
que la reacción de otros materiales falsificados. A la reacción del propio flash, ¿vale? Los sistemas detectan inyección de imágenes pregrabadas, discordancias entre el selfie y la foto contenida en el documento, uso de fotocopias o ataques a pantalla, uso de máscaras de silicona o de látex, uso de imágenes renderizadas por ordenador, discordancias entre el documento presentado al principio del proceso y el mostrado durante el vídeo, discordancias entre el selfie y el rostro que aparece en el vídeo, usuarios que puedan pertenecer a listas negras de delincuentes o de personas que tienen, por ejemplo, prohibido el juego online, o uso de documentos fraudulentos consultando a bases oficiales de identidad, ¿vale? ¿Se me entiende bien? Vale. ¿Y esto cómo lo hacemos? Es decir, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué sistema utilizamos para que nosotros podamos reconocer a una cara con el grado de fiabilidad con la que la reconocemos, etcétera? Porque se me olvidó decir un poco, Fernando, que la inteligencia artificial ya sabes que hay que pedirle tres cosas que son robustez, legalidad y ética. Y dentro del concepto de robustez, la primera, robustez es una palabra un poco así, pero ¿qué quiere decir? Oiga, esto es sólido, ¿vale? Esto cumple con su función, lo hace siempre igual, es repetitivo, es escalable, es sólido. A partir de ahí analizo si es legal y analizo si es ético. Pero si no hay solidez, no hay nada de lo demás tampoco. Es decir, si falla más que una escopeta de feria, entonces no tiene el poder transformador que tiene un mecanismo como este. Bueno, pues aquí tenéis la comparación de lo que es una red neuronal natural y una red neuronal artificial. Y veis la similitud, ¿vale? Es decir, el cerebro humano, cuando está viendo un gato, está entrando la señal que ve por esta parte de la neurona, aquí se está produciendo un procesamiento y aquí está saliendo el contexto, la palabra gato. ¿Por qué? Porque el cerebro ha transformado esta imagen en este nombre. El perceptrón, la red neuronal artificial, lo que está haciendo es, aquí está analizando unas imágenes médicas, aquí lo que está haciendo es cortarlas por capas, luego os explicaré cómo funcionan esas capas para analizarlo. Aquí lo está pasando por unas unidades de cómputo similares a las neuronas humanas y aquí está diciendo lo que ve de infarto, de hemorragia o de tumor. Dentro de estas imágenes que están haciendo ese íter de la imagen a la red neuronal, al procesamiento y al resultado. ¿Veis la simetría entre lo que hace el cerebro humano y lo que hace la red artificial? Esto es clave, ¿eh? Es decir, es clave porque es el corazón, ¿eh? Y el cerebro de lo que es la inteligencia artificial. Bueno, ahora vamos a ver un poco cuando reconocemos una cara. Es decir, cuando reconocemos una cara, lo que hace la red natural es, le das esta cara para reconocer. Y este señor, en su DNI, dice que es Francisco Aranguren. Vale. Entonces le das al sistema que reconozca la cara y ¿sabéis lo que hace? Lo que hace, y lo veis aquí, es lo que haríamos también en un humano cuando quiere reconocer algo bien. Imaginaros un cuadro y lo vemos a 5 centímetros. ¿Qué veremos a 5 centímetros del cuadro? Algunos detalles muy particulares, ¿no? De una mancha de pintura, de un brochazo, del óleo, etc. A partir de ahí nos vamos alejando y hay un momento en el que cogemos mucha distancia. Y entonces vemos el cuadro en perspectiva. Y sabemos si es un paisaje, si es... o sea, el cerebro humano haría eso para reconocer bien y tratar de retener y tratar de reconocer después un cuadro. Es decir, lo vería muy cerca, se iría alejando y tendría toda una información de lo que está viendo, ¿vale? Por tanto, lo primero que vería sería algo como esto, después estaría viendo algo como esto y al final vería algo como esto, ¿vale? Entonces, de una imagen de una cara, normalmente cuando la utiliza un sistema de inteligencia artificial, tiene 30.000 valores. O sea, una foto recortada de un ser humano tiene normalmente 30.000 valores. Podéis equivalerlos a bytes o a píxeles. Imaginaros que esa cara tiene 30.000 píxeles, porque el sistema la normaliza, ¿vale? Entonces, lo que hace la red neuronal es saca 100 cortes de esa cara. Es decir, la ve de muy cerca,
se va alejando, se va alejando, se va alejando, porque eso es algo automatizable dentro de la red neuronal, y le saca 100 cortes de la cara para tener información. Y de ahí lo que hace es seleccionar las características, las características que son más representativas de esa cara que está reconocida. Esto, si queréis, lo repito. Es fundamental que lo entendáis. Un cerebro humano ve un cuadro, se pone así, a partir de ahí se va retirando, se va retirando, se va retirando, se va retirando, y lo ve en perspectiva. Y tiene en su cerebro, en su recuerdo, tiene los cortes que ha ido viendo desde cada distancia de la cara. La red neuronal hace eso. Tiene una cara y le hace 100 cortes a esa cara. ¿Vale? Y de cada corte extrae características distintas, muy cercanas, muy lejanas. Y selecciona, por ejemplo, nuestro motor biométrico selecciona 512 valores de los 30.000 que tiene una cara. Esto es muy importante luego para que comprendáis la privacidad, etc. O sea, selecciona 512 valores, ¿vale? Y esos valores los transforma a números. Normalmente los valores son, en una red neuronal, formas, colores o texturas. O sea, las tres grandes categorías de selección de valores de una red neuronal por una cara, lo mismo que el cerebro humano, es formas, colores y texturas. Y a cada cosa la convierte en números. Por ejemplo, si ve una línea recta en una arruga en la cara porque está buscando líneas rectas, a partir de ahí le da un ángulo a la línea recta. Y luego la convierte en un número. ¿Por qué? Porque primero dice línea recta, que tiene este número, longitud, que tiene este otro número, y ángulo, que tiene este otro número. Y por tanto, todos los rasgos de la cara los convierte en números. Luego los números los convierte en coordenadas. Eso es lo que voy a tratar de explicaros ahora. Y entonces la primera cuestión es si es segura o no la biometría. Me preguntaba el periodista antes. Y os voy a explicar una cosa. En una contraseña de 4 números, ¿cuántas probabilidades habría para, por fuerza bruta, desentrañar la contraseña? ¿Cuántas habría? 10.000, ¿no? Exacto. Es decir, son 4 posiciones, 10 números en cada posición, 10 elevado a 4. Perfecto. ¿Cuántas posibilidades creéis que habría en una contraseña biométrica? En esa huella biométrica que de 30.000 valores ha obtenido 512 para reconocer una cara. Bueno, pues aquí os lo digo. Se me ocurrió este ejemplo. Podría haber puesto 61,65 órdenes de magnitud, que es multiplicar 61,65 veces por 10 el número de átomos del universo, que es 10 elevado a 82. O lo que es lo mismo, 10 elevado a 16.000 o algo así. No es infinito, ¿vale? No es infinito, pero casi, ¿no? Digo, ¿esto qué quiere decir? Que un ciberdelincuente que quisiera adivinar la contraseña de una huella... Oye, pues nada, pues muchas gracias, Pachi. Y la primera impresión que había tenido es que qué jovencísimos son los notarios sevillanos. Y ya luego, no, me han aclarado que no, que lo grueso era estudiantes, ¿eh? Y en la más de primero, ¿eh? Hay también alguno de cuarto. Bueno, pues vamos a ver un poco cómo hacemos este recorrido de esta conferencia, en la que yo intento prepararla para personas que no han oído hablar de la identidad digital, ¿vale? Que también sirva para personas que saben de identidad digital, pero cada cosa que digo tiene que tener un poquito la lógica o la construcción del inicio, desde el inicio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar ya. La primera reflexión que me gusta hacer es sobre lo que supone Internet en nuestras vidas, ¿no? Se habla de 3 evoluciones de la web. En la 1.0 era cuando eran las webs estáticas, había personas que creaban contenidos y había personas que consultábamos contenidos. Y ahí se quedó la primera fase de Internet, ¿no? En la segunda fase de Internet se empezó a crear contenidos también por parte de los consumidores. En la tercera fase de Internet, el creador de contenidos
va a ser propietario de sus contenidos. Entonces, Internet se consolida como la mayor fuerza innovadora de la humanidad. ¿Sí? Y hay una cosa que es muy importante caer en ella. O sea, hoy, 24 de noviembre, si ponemos a pensar dónde se ha generado la mayor riqueza del mundo hoy, en las últimas 24 horas, si estuviésemos hablando hace 500 años, diríamos que se ha extraído no sé cuánto oro de las minas. Si estuviésemos hablando hace 15 años, diríamos que en Wall Street se han negociado no sé cuántos miles de acciones o de bonos. Sin duda, donde más valor ha creado el ser humano en las últimas 24 horas ha sido desarrollando software. O sea, el software es la mayor fuente de creación de riqueza de la humanidad, lo va a seguir siendo en el futuro y además Internet es el gran mercado para darle cauce a ese software que crea la humanidad. Eso tiene, pues tiene distintas connotaciones, ¿no? Entonces, la primera pregunta que nosotros nos hacemos aquí en estas reflexiones, Internet, que es un grandísimo avance para la humanidad, se crea sin una capa de identidad transversal. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que vamos a hacer una cosa en Internet, se nos dice usuario y contraseña. Y en cada sitio en el que entramos en Internet, igual que vayamos a hacer una compra, igual que vayamos a hacer una gestión administrativa, de certificado digital o lo que sea, nos van a pedir unas reglas de acreditación exclusivamente para el siglo de Internet en el que operamos. En el mundo físico no es así. En el mundo físico tenemos una partida de nacimiento, tenemos un documento de identidad y ese documento de identidad lo usamos transversalmente en todo lo que necesitamos. ¿Cuál es la realidad de Internet hoy desde el punto de vista de la identidad? Aquí la estamos definiendo como insegura, incómoda, anticuada. Es decir, hemos tenido problemas para entrar en el dominio de Internet porque no hemos recordado una contraseña alguna vez. Hemos pasado minutos respondiendo a preguntas para acreditar nuestra identidad, para entrar en algún sitio. Hemos perdido una credencial y no hemos podido entrar a un sitio porque no teníamos la credencial. O sea, hemos hecho colas o estamos haciendo colas para acceder a un lugar físico. Me imagino que los SIS son generalizados, ¿no? Os habéis visto reflejados, más o menos, en las situaciones, ¿no? Vale. Fijaros datos que son relevantes. La suplantación de identidad constituye el 67% de los fraudes experimentados en la red. El 60% de los ataques que ponen en peligro la privacidad y la seguridad afectan al uso de credenciales y contraseñas. El 33% de las empresas han sufrido pérdidas de más de 1 millón de euros en 2021 por ataques por ciberataques. Y el número de casos de fraude se duplicó del año 2020, hubo más del doble de casos de fraude que en el año 2019. Digo un poco por aseverar que efectivamente la realidad es incómoda e insegura. El password, es decir, el password, unos catedráticos de Derecho, entre los que está aquí José Alenta, que hicieron un estudio muy profundo, mano con nosotros, definieron el concepto de identidad presunta versus identidad real. Es decir, si tú usas una contraseña, presumimos que tú eres el titular, pero otra persona ha podido estar usando la contraseña por ti. Por tanto, solo la contraseña, la identidad de contraseña, solo da la presunción de que la está utilizando su verdadero titular. Realmente, si tú usas también una credencial que está con tu nombre, tú se la puedes ceder a otra persona y esa persona pasa a utilizar la credencial por ti. Eso es identidad presunta. Entonces, la pregunta que nos hacemos aquí es, ¿esa identidad presunta de Internet, que es de contraseñas, creemos que es válida para aquellos supuestos en los que no debemos ser sustituidos? Por ejemplo, para votar. Si votásemos con contraseñas, ¿qué podría ocurrir con la manipulación de los resultados de las elecciones? Comprando contraseñas. Si damos una fe de vida, ¿creéis que alguien puede dar una fe de vida con una contraseña? Igual está muerto y alguien ha usado la contraseña de la persona que se la dio. Si vamos a cumplir con la legislación de blanqueo de capitales,
soy un político y quiero hacer una operación en la que no se sepa que yo he cobrado un dinero y abro una cuenta con una contraseña de alguien. Si un menor quiere jugar en la red, si juega con una contraseña, puede generar una cuenta de juego con cualquiera, ¿no? Entonces, nos damos cuenta un poco de cuál es el problema de la identidad real versus la identidad presunta. Entonces, nos encontramos con que los móviles ya trabajan con biometría, ¿vale? O sea, de los que estáis aquí, activáis los móviles con la cara o activáis los móviles con la huella, muchos de vosotros, ¿de acuerdo? Pero este señor que está aquí acreditándose puede ser el titular del móvil o no. Es decir, cuando yo compro un móvil, el móvil me pide que acredite mi biometría, pero en ese momento se lo puedo ceder a otra persona, que puede hacer de testaferro mío con mi móvil. Es decir, no hay un procedimiento en el móvil para machear tu verdadera biometría con la persona que es titular de ese teléfono móvil, ¿vale? Entonces, la respuesta es, el móvil tampoco está resolviendo este problema, ¿no? Entonces dices, ¿cuáles son algunos problemas que se derivan de la identidad presunta? En redes sociales, ¿qué pasa si un robot o otra persona que no es está haciendo una prescripción respecto de un sitio de Internet? ¿Qué pasa si alguien te está calumniando en la red y no está poniendo su identidad real detrás de esto? Ya sabéis que ahora mismo la polémica de Twitter es que Twitter dice que solo quiere tener usuarios reales, no quiere tener usuarios ficticios. Vivir en un mundo de identidad anónima es un peligro grave. Un hombre en Euskadi estafa más de 1 millón de euros en renta mínima garantizada al gobierno vasco utilizando 64 identidades falsas y cobrando una renta garantizada por cada una de esas 64 identidades, ¿vale? Y los problemas de seguridad física se conectan a veces con los problemas de seguridad informática. Es decir, personas que roban credenciales para acceder a sitios, etc. ¿no? Y yo creo que en el fondo de esta reflexión es decir, a ver, lo que tenemos ahora en Internet es una identidad presunta, una identidad que yo llamo de consumidor. Cuando hablábamos de biometría y hablábamos de la verdadera identidad con empresas hace 4 o 5 años, nos decían, si a mí no me importa saber quién es, si a mí solo me importa que pague, porque estaban hablando fundamentalmente de comercio electrónico. Pero claro, ahora en el mundo digital se ejercen derechos y obligaciones, cada vez más, y ya no como una opción, sino como un camino absolutamente generalizado. Entonces, para ejercer, ser titular de derechos y ser responsable de obligaciones, lo primero que hay que hacer es acreditar tu identidad real, no tu identidad presunta. Entonces, la pregunta clave a la que voy a tratar de responder en esta intervención es, ¿podemos disponer de un sistema de acreditación de identidad que sea al menos tan fiable como el presencial? O sea, con el cristal delante, con nuestro móvil, con nuestro ordenador, podemos hacer un proceso de acreditación de nuestra identidad que nos permita ser quienes somos y hacer un trámite derivado de eso. Entonces, esa es la pregunta a la que yo quiero responder y para la que he preparado esta conferencia, ¿no? Bueno, pues todo el camino de lo que es hoy la tecnología digital de identidad y la tecnología biométrica nace en 2016 con una circular del Servicio de Blanqueo de Capitales del Banco de España, que fue simultánea con otra circular del Banco Central de Alemania, en la que les deja a los bancos abrir cuentas corrientes no presenciales si tienen una tecnología que permita garantizar quién es la persona que abre la cuenta corriente, al menos con una seguridad igual a la que se consigue en el mundo presencial. Y es BBVA el primer banco en España que empieza a hacer cuentas corrientes con una campaña publicitaria que algunos recordaréis que era hazte cliente con un selfie. De aquí, todo lo que os voy a contar a partir de ahora, nace porque los bancos querían hacer clientes digitales que no tuvieran que ir directamente a la oficina para hacerse clientes. Y de ahí es de donde nace toda la tecnología que os voy a explicar ahora, ¿no?
Bueno, ahora vais a ver un vídeo. Esta chica de la izquierda está completando un proceso de acreditación digital. Algunos de los que estáis aquí ya lo habéis hecho. Es decir, ¿qué está haciendo ahora? Está escaneando su documento de identidad con el móvil. ¿Vale? Ahora se está sacando un selfie. ¿Para qué? Para machear su cara con la cara del documento. El selfie le está pidiendo que se mueva, que haga unos movimientos para acreditar que está viva. ¿Vale? ¿Habéis visto eso, no? ¿Alguien ha hecho algún proceso de estos? Que levante la mano. Pocos, ¿veis? Cuando lo pregunta esto dentro de un año, levantaréis la mano todos. Seguro. Digo, porque es por la generalización que están teniendo este tipo de procesos, ¿no? Entonces, realmente, bueno, y luego ya pues habéis visto también cómo estaba la persona entrando en una instalación acreditándose con su cara. Y luego, aquí, esta foto de aquí me parece súper relevante. Esto es un caso real, lo tenemos ahí un poquito difundido, o sea, difuminado, un poco también por protección. Esto es un caso que nos ocurrió en la oficina central de un gran banco español, el 8 de mayo de 2018, con una persona. Es decir, nosotros hacemos con nuestro programa biométrico ver si en una base de datos existe duplicidad de identidad. Es decir, la misma persona se ha presentado con documentos de identidad distintos. Bueno, pues en un banco español de primer nivel nos enseñan 2.000 identidades distintas de Ghana, con 2.000 cuentas corrientes distintas y 2.000 identidades distintas. Cuando las metemos en nuestro modelo, nos salen que 800 están duplicadas y que 1.200, solo hay 1.200 personas con 2.000 identidades. Y este señor que veis a la derecha tenía 16 identidades distintas en el mismo banco con 16 pasaportes falsos. Y los nombres, que no los veis aquí, eran Duncan, John, bueno, ahí están los 16 pasaportes falsos de ese señor que, como veis, no había cambiado ni su foto. Y había puesto exactamente la misma foto en todos los pasaportes y se había dirigido a sucursales distintas para abrir la cuenta corriente. Imaginaros las cosas tan bonitas que hacía detrás de esa práctica. Bueno, entonces, lo que quiero explicaros ahora es ese proceso que habéis visto tan sencillo, que es escaneo mi documento de identidad, me saco un selfie, acredito mi identidad, hago la gestión porque ya he acreditado la identidad, ¿vale? Bueno, pues ese proceso lleva detrás cientos de miles de horas de ingeniería, de desarrollo, para hacerlo con el rigor, con la calidad que en la que sea, ¿no? Os repaso un poquito las medidas. Es decir, para validar el documento, el sistema está detectando si se están utilizando fotocopias o ataques con pantalla. Es decir, si en lugar de presentar un documento real, estás presentando algo que tienes en una pantalla. El sistema está analizando si hay reemplazo de foto, si hay modificación de datos o manipulación de los MRZ, que son las lógicas, esos numeritos con esas Vs que aparecen en los documentos de identidad o en los pasaportes. Si se está utilizando un material distinto del auténtico. Por ejemplo, ¿cómo hacemos esas cosas? Pues por explicaros muy rápido, tenemos una patente mundial en la que sacamos una foto con flash y sin flash. Y luego vemos que la reacción del material original es distinta que la reacción de otros materiales falsificados. A la reacción del propio flash, ¿vale? Los sistemas detectan inyección de imágenes pregrabadas, discordancias entre el selfie y la foto contenida en el documento, uso de fotocopias o ataques a pantalla, uso de máscaras de silicona o de látex, uso de imágenes renderizadas por ordenador, discordancias entre el documento presentado al principio del proceso y el mostrado durante el vídeo, discordancias entre el selfie y el rostro que aparece en el vídeo, usuarios que puedan pertenecer a listas negras de delincuentes o de personas que tienen, por ejemplo, prohibido el juego online, o uso de documentos fraudulentos consultando a bases oficiales de identidad, ¿vale? ¿Se me entiende bien? Vale. ¿Y esto cómo lo hacemos?
Es decir, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué sistema utilizamos para que nosotros podamos reconocer a una cara con el grado de fiabilidad con la que la reconocemos, etcétera? Porque se me olvidó decir un poco, Fernando, que la inteligencia artificial, ya sabes que hay que pedirle tres cosas que son robustez, legalidad y ética. Y dentro del concepto de robustez, la primera, robustez es una palabra un poco así, pero ¿qué quiere decir? Oiga, esto es sólido, ¿vale? Esto cumple con su función, lo hace siempre igual, es repetitivo, es escalable, es sólido. A partir de ahí analizo si es legal y analizo si es ético. Pero si no hay solidez, no hay nada de lo demás tampoco. Es decir, si falla más que una escopeta de feria, entonces no tiene el poder transformador que tiene un mecanismo como este. Bueno, pues aquí tenéis la comparación de lo que es una red neuronal natural y una red neuronal artificial. Y veis la similitud, ¿vale? Es decir, el cerebro humano, cuando está viendo un gato, está entrando la señal que ve por esta parte de la neurona, aquí se está produciendo un procesamiento y aquí está saliendo el contexto, la palabra gato. ¿Por qué? Porque el cerebro ha transformado esta imagen en este nombre. El perceptrón, la red neuronal artificial, lo que está haciendo es, aquí está analizando unas imágenes médicas, aquí lo que está haciendo es cortarlas por capas, luego os explicaré cómo funcionan esas capas para analizarlo. Aquí lo está pasando por unas unidades de cómputo similares a las neuronas humanas y aquí está diciendo lo que ve de infarto, de hemorragia o de tumor. Dentro de estas imágenes que están haciendo ese ITER de la imagen a la red neuronal, al procesamiento y al resultado. ¿Veis la simetría entre lo que hace el cerebro humano y lo que hace la red artificial? Esto es clave, ¿eh? Es decir, es clave porque es el corazón y el cerebro de lo que es la inteligencia artificial. Bueno, ahora vamos a ver un poco cuando reconocemos una cara. Es decir, cuando reconocemos una cara, lo que hace la red natural es, le das esta cara para reconocer. Y este señor, en su DNI, dice que es Francisco Aranguren. Vale. Entonces le das al sistema que reconozca la cara y ¿sabéis lo que hace? Lo que hace, y lo veis aquí, es lo que haríamos también en un humano cuando quiere reconocer algo bien. Imaginaros un cuadro y lo vemos a 5 centímetros. ¿Qué veremos a 5 centímetros del cuadro? Algunos detalles muy particulares, ¿no? De una mancha de pintura, de un brochazo, del óleo, etc. A partir de ahí nos vamos alejando y hay un momento en el que cogemos mucha distancia. Y entonces vemos el cuadro en perspectiva. Y sabemos si es un paisaje, si es... o sea, el cerebro humano haría eso para reconocer bien y tratar de retener y tratar de reconocer después un cuadro. Es decir, lo vería muy cerca, se iría alejando y tendría toda una información de lo que está viendo, ¿vale? Por tanto, lo primero que vería sería algo como esto, después estaría viendo algo como esto y al final vería algo como esto, ¿vale? Entonces, de una imagen de una cara, normalmente cuando la utiliza un sistema de inteligencia artificial, tiene 30.000 valores. O sea, una foto recortada de un ser humano tiene normalmente 30.000 valores. Podéis equivalerlos a bytes o a píxeles. Imaginaros que esa cara tiene 30.000 píxeles, porque el sistema la normaliza, ¿vale? Entonces, lo que hace la red neuronal es saca 100 cortes de esa cara. Es decir, la ve de muy cerca, se va alejando, se va alejando, se va alejando, porque eso es algo automatizable dentro de la red neuronal, y le saca 100 cortes de la cara para tener información. Y de ahí lo que hace es seleccionar las características, las características que son más representativas de esa cara que está reconocida. Esto, si queréis, lo repito. Es fundamental que lo entendáis. Un cerebro humano ve un cuadro, se pone así, a partir de ahí se va retirando, se va retirando, se va retirando, se va retirando y lo ve en perspectivas. Y tiene en su cerebro, en su recuerdo, tiene los cortes que ha ido viendo desde cada distancia de la cara. La red neuronal hace eso. Tiene una cara y le hace 100 cortes a esa cara. ¿Vale? Y de cada corte extrae características distintas.
muy cercanas, muy lejanas. Y selecciona, por ejemplo, nuestro motor biométrico selecciona 512 valores de los 30.000 que tiene una cara. Esto es muy importante luego para que comprendáis la privacidad, etc. O sea, selecciona 512 valores, ¿vale? Y esos valores los transforma a números. Normalmente los valores son, en una red neuronal, formas, colores o texturas. O sea, las tres grandes categorías de selección de valores de una red neuronal por una cara, lo mismo que el cerebro humano, es formas, colores y texturas. Y a cada cosa la convierte en números. Por ejemplo, si ve una línea recta en una arruga en la cara porque está buscando líneas rectas, a partir de ahí le da un ángulo a la línea recta. Y luego la convierte en un número. ¿Por qué? Porque primero dice línea recta, que tiene este número, longitud, que tiene este otro número, y ángulo, que tiene este otro número. Y por tanto, todos los rasgos de la cara los convierte en números. Luego los números los convierte en coordenadas. Eso es lo que voy a tratar de explicaros ahora. Y entonces la primera cuestión es si es segura o no la biometría. Me preguntaba el periodista antes. Y os voy a explicar una cosa. En una contraseña de 4 números, ¿cuántas probabilidades habría para, por fuerza bruta, desentrañar la contraseña? ¿Cuántas habría? 9.990. 10.000, ¿no? Exacto. Es decir, son 4 posiciones, 10 números en cada posición, 10 elevado a 4. Perfecto. ¿Cuántas posibilidades creéis que habría en una contraseña biométrica? En esa huella biométrica que de 30.000 valores ha obtenido 512 para reconocer una cara. Bueno, pues aquí os lo digo. Se me ocurrió este ejemplo. Podría haber puesto 61,65 órdenes de magnitud, que es multiplicar 61,65 veces por 10 el número de átomos del universo, que es 10 elevado a 82. O lo que es lo mismo, 10 elevado a 16.000 o algo así. No es infinito, ¿vale? No es infinito, pero casi, ¿no? Digo, ¿esto qué quiere decir? Que un ciberdelincuente que quisiera adivinar la contraseña de una huella biométrica tendría que estar enfrentándose a ese número de posibilidades. ¿De acuerdo? Seguimos un poco con el... Seguimos... ¿Voy bien, Fernando, o no? Fenomenal. Vale, entonces, fijaros lo que hace la red neuronal, ¿vale? Coge la cara de Angela Merkel, la mete en el motor biométrico, convierte y saca esos 512 valores de la cara de Angela Merkel que los convierte en números. Los números, por ejemplo, son representados en una huella en un código QR, ¿vale? Y luego, fijaros lo que hace. Coge cada cara y la coloca en un punto concreto. Aquí, o aquí, ¿vale? Un punto concreto. ¿Por qué? Porque los valores los convierte en coordenadas. Y en un plano normal tenemos 2 coordenadas. En un plano digital de identidad tenemos 512 coordenadas. ¿Y entonces qué hace? Ubicar a una identidad en un sitio concreto. En el sitio que le manda su cara. ¿Entendéis un poco como si fuera un tema de contraseñas? Es decir, dime la contraseña. Yo cuando era el jefe del Ejército Español, santo y seña, pero tenías que saber y decirlo. Entonces, no, dime tu contraseña. Y dice, mira, mírame mi cara. Mírame mi cara, de mi cara sacas, con esa red, sacas un modelo y me colocas en un punto determinado, ¿vale? Entonces, la red neuronal aprende a transformar las imágenes en posiciones en un mapa, de tal manera que las imágenes de la misma persona están muy cercanas entre sí, mientras que imágenes de personas distintas se encuentran más lejos. ¿Esto lo entendéis? Sí, venga. En el caso de que 2 personas se parecieran demasiado, Sí. ¿eso qué distancia habría o podría pasar que estuvieran juntas? Exacto, mira, me suelen preguntar siempre mucho por los gemelos. Y entonces le digo, ¿sabes qué pasa? Que es una grandísima cosa que la red neuronal haga lo mismo que el ser humano. ¿El ser humano distingue a veces los gemelos? No. La red tampoco. Pero es decir, esa es la grandeza de la inteligencia artificial.
Si la inteligencia artificial te estuviera cuando a ti dos gemelos, que los ves constantemente, los confundes, es muy importante que la red neuronal también los confunda. ¿Por qué? Porque está haciendo el mismo proceso que tu cerebro. No está haciendo magia. ¿Vale? O sea, es muy relevante esto. O sea, entonces, o sea, yo, por ejemplo, a los hermanos Radcliffe, pues con nuestra red neuronal da el 94% de precisión. Es decir, si la red observa matices diferenciales, los distinguirá. Pero también se puede equivocar. ¿Por qué? Porque está hecha con la lógica del cerebro humano para reconocer. Y eso es muy importante y da seguridad respecto de los modelos de inteligencia artificial, el saber que te están respondiendo a la lógica del cerebro humano, ¿no? Esto, ahora os lo... Bueno, entonces, realmente lo que estamos diciendo aquí es los sistemas de redes neuronales son extraordinariamente difíciles de comprometer. Nosotros no hemos tenido hasta el momento, toca madera, ningún ataque. ¿Por qué? Porque adivinarlos resulta prácticamente imposible y si los robasen, el titular del modelo lo resetearía entre infinitas posibilidades. Porque cada modelo de acreditación de identidad con una red neuronal es específico para cada caso de uso. Y no son interoperables entre sí. Lo cual es una garantía enorme para la privacidad. ¿Vale? Vale, entonces ahora vamos a ver aquí un ejemplo de robustez. ¿Vale? O sea, el motor es robusto al paso del tiempo, es robusto a las distintas circunstancias. Pues aquí tenéis a dos personajes conocidos, Russell Crowe y Rafa Nadal. Fijaros un momento en sus fotos. Es decir, bueno, esta persona sabemos que es exactamente la misma que esta. Han pasado unos años. El modelo está diciendo que sí al 99%. O estamos viendo aquí a Rafa Nadal con mascarilla. ¿Vale? Pues el modelo dice 87. ¿Vale? Normalmente se entiende que a partir del 70% es la misma persona. Pero los grados de seguridad pueden ser distintos. ¿Vale? Pero yo creo que la imagen sí que da una idea de la robustez del modelo. ¿Creéis que la da? Luego, casos de las últimas semanas. Pues Navarra, investigadas más de 60 estafas por usurpación de identidad tras una denuncia en Pamplona. El falsificador que clonaba a Brad Pitt. La persona que con 62 identidades falsas defraudó la renta garantizada en Euskadi. Vale, entonces, un poco como dato clave de fiabilidad, estos motores de redes neuronales se certifican ante organismos internacionales. Y en esas pruebas que se hacen contra las bases, en este caso, se utiliza el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología del Departamento de Comercio de Estados Unidos, que es la autoridad mundial en materia de biometría. Es la autoridad que, por ejemplo, hace 60 años creó el patrón de la huella digital a nivel mundial. Les mandas el software, lo testan contra sus bases de datos y hacen públicos los resultados. ¿Vale? Bueno, pues nuestro motor está acreditado que en 1 millón de intentos de personas parecidas para hacerse pasar por esa persona, solo lo consiguen una vez, de cada 1.000.000. Y el motor a veces a mí me dice que no soy yo. ¿Por qué? Porque si siempre me dijera que no, entonces no habría ningún falso positivo. Entonces, a mí me dice a veces que no soy yo. Eso ocurre una vez cada 500. O sea, si yo estoy utilizando para entrar al campo de Sevilla, que han comprado nuestra tecnología, para la grada de animación, y entro al partido de fútbol, una vez de cada 500 me dirá, no te he reconocido, vuelve a ponerte en la pantalla. Pero haría falta 1 millón de intentos con personas parecidas para hacerse pasar por mí, ¿vale? Esto es relevante. Los sistemas biométricos están acreditados por el NIST que son 30 veces más fiables que el reconocimiento humano. El humano da un 97%. El humano es bueno reconociendo caras. O sea, tenemos un buen motor biométrico. ¿Por qué? Porque es imprescindible para reconocerlo. Pero tenemos una tasa de acierto del 97%. Un motor de red neuronal moderna ahora mismo están por 99.8. ¿Vale? Y una cosa que a José Lorenzo le interesaba y que os va a interesar es
es 33 veces más preciso que los peritos calígrafos definiendo una firma manuscrita. O sea, si tú coges 10.000 firmas manuscritas, indubitadas, y se las das a un grupo de peritos, los peritos calígrafos aciertan bastante. De hecho, tienen 33 veces más de errores que cuando la persona es reconocida por una red neuronal y con una foto biométrica de la persona, ¿vale? Desde el punto de vista de usabilidad, que es otro concepto clave de la robustez, es muy importante decir que hace 5 años, cuando una persona intentaba un proceso de acreditación digital, solo lo conseguía una de cada 5, y ahora lo consigue hacer a la primera el 95% de las personas que lo intentan. Eso es todo desarrollo tecnológico de usabilidad. Bueno, entonces ya el siguiente concepto al que pasamos, yo he querido daros elementos para valorar la robustez del modelo. Ahora vamos a valorar la legalidad como segundo concepto de valoración de la inteligencia artificial. Y lo primero que nos vamos es al proyecto de Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Fernando, lo conoces bien. Entonces, cuando le ponemos biometría, ¿qué nos dice? Cuando una persona está verificándose contra sí misma, entendemos que es una actividad de riesgo bajo o inexistente. Cuando una persona se está identificando dentro de un grupo en el que voluntariamente ella ha querido participar, por ejemplo, para entrar a un club deportivo, el reglamento dice que el riesgo es bajo o inexistente. Cuando la identificación es remota, en tiempo real, o la persona no ha dado su consentimiento, entonces el reglamento dice riesgo alto. Vamos a valorar la finalidad, la legitimidad, la base legal, la protección, etcétera. O, en ocasiones, por ejemplo, cuando las policías europeas quieren reconocer a personas en la calle, esa actividad está prohibida directamente por el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Es decir, básicamente las categorías son prohibido, riesgo alto, riesgo bajo o inexistente. Entonces, todas las actividades de inteligencia artificial entran dentro de estas categorías. En el caso de la policía, lo que dice el reglamento es, la policía tiene prohibido utilizar motores de reconocimiento facial para identificar personas por la calle, salvo en 3 supuestos. Secuestro de menores, riesgo inminente de ataque terrorista o persecución de delincuente internacional. Y en esos 3 casos hará falta orden judicial expresa para poder hacer ese seguimiento. ¿De acuerdo? Por tanto, el primer elemento legal es el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Luego entramos a fondo en materia de protección de datos. Entonces, en materia de protección de datos, más o menos, no quiero extenderme mucho, que creo que ya voy un poquito justo de tiempo, pero básicamente se está analizando el estudio de impacto, el juicio de proporcionalidad, la base legal del consentimiento voluntario y el derecho a solicitar que haya una intervención humana para revisar la decisión del sistema de inteligencia artificial o para utilizarla como alternativo al sistema de inteligencia artificial. Un tema muy importante, es decir, esto que os he demostrado, todo esto son las certificaciones que tiene el modelo. ¿Qué implica certificar? Certificar implica que un organismo externo autorizado revisa tu modelo de acuerdo con unas normas, revisa que las cumples y te emite un certificado de que lo cumples, que normalmente son las normas ISO que conocemos. Es decir, eso da seguridad al usuario respecto del modelo que están utilizando con él. Bueno, pues nosotros estamos acreditados en el NIST, como os he dicho antes. Estamos acreditados en Estados Unidos en el modelo IBETA. IBETA es un modelo especializado solo en pruebas de vida. Es decir, en saber que la persona que está haciendo un proceso de acreditación está viva. Al principio le decíamos a la persona que sonriese. Luego le decíamos que levantase la cabeza para arriba y para abajo. Y ahora ya no le decimos nada, porque lo que sacamos es movimientos de píxeles en imágenes tomadas durante un par de segundos para saber si esa persona está viva o no está viva. A partir de ahí estamos certificados en el Sistema Nacional de Seguridad. Estamos certificados, somos la primera empresa española que se ha certificado en el Centro Criptológico Nacional. Estamos certificados en la normativa del consumidor, de privacidad del consumidor en California, además de la GDPR europea.
porque había unos aspectos en los que era más exigente la normativa californiana. En el esquema nacional de seguridad, etcétera, ¿vale? Y cualquier certificación que surja en el mundo, allá vamos. ¿Por qué? Porque es muy relevante el certificarte con un organismo imparcial, tercero, regulado de lo que estás haciendo. Luego, el pseudonimato. Este es un tema que es importante desde el punto de vista de los derechos digitales y desde el punto de vista de cómo operas en la red. Es decir, yo creo que las personas tenemos derecho. De hecho, yo creo que tú, Pachi, utilizas un seudónimo, ¿no? Cuando escribiste en el blog, ¿cómo era tu seudónimo? En el blog era el día antes del diluvio. No, pero tú utilizabas un nombre ahí, me parece, o no me acuerdo cómo era, no, el loco de la colina no era, era algo parecido. Bueno, a ver, tenemos derecho a usar un seudónimo. Yo creo que no tenemos por qué exponer innecesariamente nuestra identidad en Internet, pero esos seudónimos tienen que tener una trazabilidad. Es decir, si me estás calumniando a mí y yo quiero ejercer mi derecho sobre tu calumnia, yo tengo que poder saber cuál es la identidad que está detrás del seudónimo, si lo estás utilizando para hacer algo que a mí me está perjudicando, ¿no? Bueno, este es un tema que ahora están haciendo, y es decir, la identidad digital biométrica debería o no ser un derecho fundamental de las personas reconocido en la Constitución. Y aquí estamos un poco realmente cuál es el debate. Es decir, en la medida en que el mundo digital irrumpe en nuestras vidas, va a haber que crear figuras nuevas para ese mundo digital. Entonces, si en ese mundo digital solo existe la acreditación por algo que tengo o por algo que sé, y no por nada inherente a mí, entonces no tendré nunca la certeza de que la persona que realmente yo tengo derecho a que se acredite tiene su identidad real. Es decir, en el mundo de la identidad hay tres cosas. Me acredito con algo que tengo, una tarjeta de crédito. Me acredito con algo que sé, una contraseña. O me acredito con algo que soy, mi huella digital, mi cara o mi ADN. La tercera parte es la que es inherente a la personalidad. Entonces, sin biometría no se puede identificar a las personas, porque la biometría es la ciencia que estudia los rasgos que hacen a las personas únicas. Por tanto, no se puede saber la unicidad de la persona sin ir a sus rasgos biométricos. Y hay, por distintas razones, que también os las voy a comentar, hay prevenciones respecto del uso de la biometría, porque también es susceptible de usarse mal, ¿no? Pero bueno, si me preguntáis mi opinión, habrá un derecho constitucional a tener una identidad biométrica digital. Lo mismo que tienes el derecho a tener una identidad física, pero se consiguió cuando el mundo era físico. Ahora también el mundo es digital y, por tanto, tú tendrás derecho a saber quién es la persona que realmente está actuando en el mundo digital, ¿no? Bueno, los sistemas tienen que ser éticos. Nosotros, en concreto, hemos hecho la primera auditoría ética de un sistema de inteligencia artificial con PricewaterhouseCoopers, que nos lo ha hecho gratis. ¿Alguno de vosotros ha visto alguna vez a una de las Big Four hacer una auditoría gratis? ¿Gratuita? Yo nunca. Y tengo 64 años. Pero les interesaba tanto el modelo de nuestra empresa, que les interesaba tanto lanzar el producto de auditoría ética, que nos han hecho un magnífico trabajo de auditoría ética sobre nuestras soluciones de identidad. ¿Qué nos han dicho? Nos han dicho que estamos muy protegidos, muy certificados, muy seguros, que tenemos que mejorar en cuanto a más prevención de problemas posibles futuros y más procedimientos de cara a esos problemas futuros. Bueno, en nuestra plantilla somos 170 personas. 4 personas se dedican solo a atacar a sus compañeros. O sea, 4 personas en nuestra empresa entran todos los días a trabajar y su única misión es intentar destrozar lo que hacen sus compañeros. Y les pagamos el sueldo igual, al final del mes. ¿Vale? En una plantilla de 170, de los cuales 120 son desarrolladores, 4 se dedican solo toda su vida a pensar en las vulnerabilidades del sistema. ¿De acuerdo? Bueno, los conceptos de la inteligencia... Es que no sé cómo voy de tiempo, me parece que muy mal ya, ¿no? Voy a ir ya viendo a ver si termino. Bien, ¿la biometría es susceptible de malos usos? Sí, claro. Todo lo que hace el ser humano
Cuando damos clases de ética en la Semana de Inteligencia Artificial, que yo suelo dar alguna, me gusta decirles a los niños, las manos sirven para acariciar, para alimentar o para estrangular. Y de casi todo, la palabra sirve para educar y para aburrir. Entonces, de casi todo lo que el ser humano hace es susceptible de utilizarse con una buena finalidad o con una mala finalidad, ¿no? Entonces, os he dicho antes, el Parlamento Europeo prohíbe utilizar a la policía para vigilar en las calles. Os he dicho las excepciones. En Ucrania hay una empresa americana que está vendiendo datos al gobierno ucraniano sobre soldados rusos. Está obteniendo en las redes sociales históricas fotos y datos de soldados rusos y le está vendiendo al gobierno ucraniano el motor biométrico para reconocerlos cuando están en la calle o no. Yo ni siquiera hago el juicio ético del uso de ese instrumento. No me atrevo a hacerlo. O sea, no tengo elementos para hacerlo. Hay un hecho. En Mercadona, la Agencia de Protección de Datos le puso una sanción de 2,5 millones. Mercadona estuvo con nosotros viendo nuestra tecnología. Le dijimos que no veíamos el caso que iba a hacer. O sea, no quisimos hacerlo. Lo hizo con una empresa israelí. Y la Agencia de Protección de Datos le puso una multa de 2,5 millones de euros. Y vais a jugar por vosotros mismos. El caso de Mercadona es que Mercadona tiene más de 100 personas con sentencia judicial firme de alejamiento de las instalaciones de mercado. ¿Por qué? Porque son personas delincuentes, constantes, sobre Mercadona, ¿vale? Y tienen orden de alejamiento judicial. Entonces Mercadona dijo, voy a poner un sistema de reconocimiento en la entrada de los supermercados para detectar cuando una persona de estas se acerca al supermercado. Y le voy a dar mi información a los vigilantes de seguridad. Bueno, pues la Agencia de Protección de Datos dijo, no es proporcional vigilar a 5 millones de personas para buscar a 100. Entonces, por eso, y por ejemplo en China hay un instituto en el que un sistema de inteligencia artificial vigila a los alumnos si están atentos o no, y en función del resultado del sistema, los cambian de clase y los ponen en clases de bajo rendimiento o en clases de alto rendimiento. Y lo hacen con esta misma tecnología que os estoy explicando. Entonces, esa es la parte del lado oscuro del uso de la tecnología biométrica, ¿vale? Bueno, la cuestión del CO2 la estamos estudiando ahora. Hay también una dinámica sobre el consumo energético de las redes. Pero, por ejemplo, un trámite presencial calculamos que emite por lo menos 0,6 kilos de CO2. Por tanto, 33 trámites presenciales que se hacen en vez de presenciales online estarían produciendo un efecto depurador de la atmósfera equivalente al de un árbol maduro, que absorbe como 20 kilos de CO2 al año. Nuestra empresa Verida ha hecho ya 60 millones de acreditaciones de identidad digitales que equivaldrían a 30.000 toneladas de emisión a la atmósfera. O sea, es una realidad que un trámite que en vez de hacerlo presencial lo haces no presencial, lo haces online, reduce coche, desplazamiento, aparcamiento, etcétera, y por supuesto genera más tiempo, ¿no? Pero bueno, esto habrá que estudiarlo con mayor rigor en el futuro, ¿no? Vale, pasamos ya al wallet de identidad y ya voy acabando. Bueno, el wallet de identidad que Pachi quería saber qué era. A ver, es una cosa que va a estar disponible en Europa en el año 2023, ¿vale? Es, desde mi punto de vista, el instrumento principal para balancear hacia los ciudadanos el abuso de los oligopolios de Internet. O sea, si hoy estuviésemos estableciendo, yo creo que hay como 3 figuras, es decir, ¿por qué no hay una identidad común a todo el mundo en Internet? Porque los que nos otorgan nuestra identidad oficial son los estados. Los monopolios de Internet no se llevan bien con los estados. ¿Sí? Ellos quieren un consumidor común en el mundo. Vale, pero la identidad la otorga el Estado. Entonces, a través del wallet, lo que se va a hacer es reforzar mucho el poder del usuario, el poder del ciudadano en relación con la red, ¿vale? Entonces, como se va, Ursula von der Leyen dijo que el wallet iba a ser más importante o tan importante como el euro en la construcción de Europa, ¿vale? Y va a ser un instrumento voluntario.
¿En qué consiste el wallet? Básicamente lo que consiste es, vamos a tener una billetera digital, como la que guardamos los billetes de tren en el móvil o los de avión, ¿vale? Una billetera digital en la que vamos a guardar todas nuestras credenciales. Nuestro carnet de conducir, nuestro carnet de identidad, nuestro acceso a la historia de salud, nuestra titulación, nuestro título de universitario, nuestro título de volador de parapente, todo lo que queramos de lo que son nuestras acreditaciones personales, lo vamos a guardar en esa billetera, ¿vale? Y todo lo que metamos en la billetera va a ser auténtico, porque va a haber un tercero de confianza en un esquema de la Unión Europea que va a acreditar que es auténtico. O sea, yo meto mi título de Derecho en la Universidad de Navarra. Bueno, pues alguien va a preguntar a la Universidad de Navarra a ver si yo soy titular de Derecho y entonces me va a dejar meter mi credencial, ¿vale? Por tanto, todas las credenciales personales mías las voy a llevar en el wallet y un tercero va a acreditar que son auténticas. ¿De acuerdo? Todo el mundo que me pida mi información me lo va a pedir a través del wallet, ¿vale? Y no me va a pedir más información que la que necesite. Es decir, si yo voy a coger un billete a Sevilla de tren y hay un descuento para mayores de 60 años, Renfe va a saber por mi wallet que yo soy mayor de 60 años y no me va a pedir ningún dato. No me va a pedir ni el DNI ni me va a pedir la fecha de nacimiento. Es mi wallet el que le va a decir este señor tiene más de 60 años. ¿De acuerdo? Si yo cambio mi domicilio, no tengo que ir detrás de 50 dominios de Internet o de 50 domicilios a poner mi domicilio nuevo en cada uno de ellos. Cuando necesiten mi domicilio, se lo van a preguntar a mi wallet. Y mi wallet le va a decir cuál es mi último domicilio, porque voy a ser yo el que ponga los datos. Por tanto, es soberanía de los datos en manos del individuo, minimización de los datos que piden, legitimación de la causa por la que te lo piden, trazabilidad de todo lo que te piden para poder ejercer tus derechos ARCO en materia de protección de datos. Entonces, ese es básicamente el modelo de identidad que se va a construir en Europa y que va a ser de uso voluntario. Es un poco como cuando compráis algo por Internet y a la hora de pagar os dicen cómo queréis pagar. ¿Con tarjeta o con PayPal? Vale, pues pulsáis PayPal y lo hacéis por PayPal. Ahora lo que va a pasar es que cuando te quieras relacionar con alguien, te va a decir, ¿cómo te quieres relacionar conmigo? Y va a estar la casilla de wallet. Y tú vas a decir, con el wallet. Vale, entonces si lo dices con el wallet, se empieza a generar el diálogo con tu wallet. Ahí es donde recibes las peticiones de tus datos personales. Y ahí es donde quedan almacenadas. Nosotros vamos a hacer un proyecto súper bonito, que va a ser el primero en Europa a la vez que se diseña el proyecto del wallet para personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque queremos que el wallet sea accesible desde el primer momento, accesible universalmente a las personas normales y a las personas que tienen alguna discapacidad o mayores necesidades de apoyo. Entonces, vamos a hacer un wallet para personas ciegas con discapacidad visual que actúen por voz, que el wallet te hable a ti y tú le hables al wallet, además con tu voz autenticada, ¿vale? Y ese va para personas con discapacidad visual. Vamos a hacer otro para personas con discapacidad intelectual, en el que lo que vamos a hacer es un lenguaje súper simplificado, porque la simplicidad es una complejidad bien resuelta. Y yo digo, yo me voy a apuntar a ese modelo, seguro, porque si me lo explican más fácil, yo voy a coger la opción más fácil, que igual hemos desarrollado para personas con discapacidad intelectual y que luego me vienen a mí maravillosamente, ¿vale? Y luego vamos a hacer otra cosa que los notarios vais a entender muy bien, que es la representación. O sea, es decir, vamos a generar un sistema para delegar desde el wallet, va a tener una importancia tremenda en apoderamientos, va a tener una importancia tremenda en representación, va a tener, ya sabéis cómo son los sistemas de poderes. ¿Sabes? Yo me fui hace 14 años de Acciona y todavía soy apoderado de un montón de cosas en Acciona y hace 14 años que me he ido. Entonces, lo que va a pasar a través del wallet es que va a haber un mecanismo muy rápido, muy flexible de delegación. Yo quiero hacer una gestión complicada y le digo a Pachi que me la haga. Entonces, ¿qué hago? Cojo mi cara, me saco un selfie y pongo que Pachi es el que la va a hacer. Él pone su cara, lo hace por mí y queda constancia de que yo le pedí ayuda y de que él me la prestó. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay un caos con contraseñas. Despachos de fiscalistas en las que hay hasta 20 personas que tienen las contraseñas de clientes. Claro, luego ese cliente
se publica en el boletín oficial no sé qué barbaridad y es absolutamente imposible saber quién fue la persona que suplantó tu identidad para hacer cualquier cosa, ¿no? Y bueno, esto nos hemos quedado sin voz, ya lo siento porque tenía música bonita, pero esto es un vídeo de mi empresa que hemos grabado al cumplir 10 años. Lo más bonito era la música, ¿no, Julia? Está con música moderna, con música joven. Nacimos con el propósito de garantizar el derecho al uso de la identidad real de las personas en el mundo digital y físico. Just be you. Just be you. Just be you. Tenemos la visión de un futuro Sin contraseñas y sin llaves, en el que las personas sean reconocidas. de forma privada Segura y voluntaria. Por ser quienes son. Just be you. Just be you. Oye, pues nada, muchísimas gracias. Creo que me habéis atendido de maravilla y yo me he esforzado todo lo que he podido en explicarlo bien. Entonces, nada, muchas gracias. Bueno, Pachi, ¿sabes más de identidad digital que una hora? Sí. Algo más. Espero que el valle Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Vamos por finalizar la sesión de hoy y muchas gracias sobre todo a Esteban por la magnífica charla que